muy aprendido también, pero a veces es difícil de aceptarlo. Y dice así en el nombre de Jesús: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas que acontecen a los hijos de Dios, Dios le va a ir encaminando para bien. Y lo que quiero meditar en esta tarde es el propósito. Dice, conforme a su propósito son llamados. Y nosotros decimos que estamos en Cristo porque aceptamos al Señor, somos parte de un cuerpo y Cristo es nuestra cabeza. Y bueno, ya estamos activando en este cuerpo y creciendo espiritualmente, nutriéndonos por la palabra, pero cuando hablamos de propósitos de Dios, en Cristo nosotros queremos mostrar nuestro propósito. Y la palabra de Dios dice conforme a su propósito. Y es distinto nuestro propósito al propósito de Dios. Cuando nosotros miramos nuestros propósitos, por más buenos que sean, si no son de Dios, no sirven. Y Dios se va a encargar de derribar. Y esto cuando aprendemos, cuando empezamos a caminar con el Señor. Y nos damos cuenta que a veces fracasamos, a veces nos cansamos, porque no alcanzamos a proyectarnos o a hacer que se cumpla nuestro propósito y nuestro deseo. La palabra de Dios dice en Romanos 8:28, y sabemos, esto hay que aprenderlo, que a los que aman a Dios, y todos amamos a Dios. Ahora, vamos a ir aceptando su palabra. Todas las cosas le ayudan a bien. Quiere decir que si hay algo que alguien no comprende, nuestra familia, nuestros vecinos, nuestros parientes, cualquiera no entiende lo que está pasando, pero nosotros amamos a Dios, ¿qué va a pasar? Esto es para bien. Me dijo un hermano, aunque sean las cosas malas, dice todas las cosas ayudan a bien. Aunque perdamos todo, ayuda a bien. Porque hay un propósito de Dios detrás de eso. Y eso es lo que no alcanzamos a ver. ¿Cuál es el propósito de Dios en mi vida? ¿Para qué el Señor me salvó? ¿Qué es lo que yo debo de hacer? Tenemos que preguntarnos constantemente para saber hacer su voluntad. Vamos a mirar en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. ¿Y qué vamos a ver? ¿Qué propósito tenía Saulo de Tarso? Saulo de Tarso tenía un propósito. Todos, al menos la mayoría de los mayores, conoce la palabra, sabe, entiende, pero siempre tenemos que ministrar como aquel que nunca escuchó, porque hoy puede ser despertado a la palabra, a buscar del Señor. Y dice que Saulo, en el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, versículo 1, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Aquí vemos el principio, lo que nos declara la palabra, del propósito de Saulo de Tarso. Y le pidió al sumo sacerdote cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, ¿de qué camino está hablando? Del camino del Señor, los trajese preso a Jerusalén. ¿Qué le parece el propósito de Saulo de Tarso? Dice, respirando amenazas.
y buscando algo más para tener fuerza, poder. Y dice, bueno, ahora tengo cartas, voy a pedir estas cartas y voy a llevar a todos los hombres y mujeres. Ya no había satisfacción solamente de arrastrar a hombres, sino también a las mujeres. Dice la palabra, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. El propósito de Saulo ya está declarado. Ya sabemos lo que él estaba haciendo. Y tal vez tenía mucho coraje y mucha fuerza. Y encontramos en este mismo relato que había un séquito que iba con él. Quiere decir que no estaba solo. Y así. Pero vamos a pasar al capítulo 26 de este mismo libro. Capítulo 26. Ahora ya no es Saulo de Tarso, pero es Pablo. Y Pablo va a hablar de su testimonio. ¿Y delante de quién? Delante de Agripa. Y dice el versículo 9, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Qué seguro que estaba Saulo de Tarso en lo que estaba haciendo. Dice, yo había creído que este era mi deber o mi derecho. Podemos decir también su celo hacia Dios. Y dice, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. A veces pienso, y a veces he dado por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaría si Saulo de Tarso se convierte en Pablo dentro de nosotros? Con el mismo testimonio. Aquel que dio su voto para que maten a un siervo lleno del Espíritu Santo como fue Esteban. O tal vez a mi mamá le arrastró de los cabellos y yo andole preso, porque ella creía en el nombre de Jesús. Y ahora se convierte y está dentro de nosotros. ¿Cuántos de nosotros diríamos que se vaya de la iglesia, que se vaya a otra? Pero la gracia de Dios, esto es lo que hace, transforma. La gracia de Dios hace una obra tan maravillosa en los seres humanos que aceptan a Jesús en su corazón, que a medida que va transcurriendo el tiempo, ese ser humano, ese hijo de Dios, va siendo cada vez más semejante a aquel que dio su vida por él. Un verdadero cristiano. Entonces ahora Pablo dice, yo di mi voto cuando los mataron. Y acá dice en plural, cuando los mataron. Y nosotros sabemos que por la Biblia registrado, él dio su voto, como dice acá, por Esteban. Pero ¿cuántos santos habrán muerto? Y él estaba contento. Dice, es mi deber llevarlo preso. Tal vez alguna hermana, cuando era llevada presa, decía, mi hijo está chiquito. No le interesaba. Porque él estaba seguro de este propósito que se había puesto en sí mismo. Dice también el versículo 12, ocupado en esto. Era una ocupación que tenía. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, otra vez en este relato, cuando está toda la luz y el esplendor del cielo, a mediodía, oh rey,
yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba al resplandor del sol. Qué hermoso es que nuestro Señor Jesucristo es la luz del mundo. Y cuanto más estamos cerca de Él, más claridad que la luz misma del sol, porque es la luz del cielo. Y dice que esta luz le rodeó y a los que iban conmigo, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué estamos viendo en estos versículos? El propósito que él tenía antes de recibir al Señor, antes de tener el encuentro con el Señor. Vamos a pasar al capítulo 22. De Hechos, capítulo 22. También encontramos este relato, ¿sí? Pero vamos a leer desde el versículo 13. Vino a mí, está hablando de Ananías, y acercándose, me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo, en aquella misma hora, recobré la vista y lo miré. Él estaba ciego. Desde el momento que él vio esa luz del cielo, él quedó ciego. Le llevaron de la mano. Y estuvo 3 días y 3 noches ahí orando sin comer. Pero él tuvo visión de Dios, porque él era celoso de Dios. Pero ahora Dios iba a tratar con él. Y dice que este discípulo de Jesús, Ananías, le dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Ahora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Ahora todos esos propósitos que él tenía van a quedar de lado. Dios dice: lo ha escogido. ¿Y qué es cuando Dios nos escoge? Nosotros tenemos el gran privilegio de ser llamados hijos de Dios. Cada uno de nosotros somos hijos de Dios y Dios nos ha escogido. Y dice acá: para que conozcas su voluntad. Hay hermanos que se acercan, o hermanas también, y dice: hermana, quiero saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Y yo no sé. A veces tampoco sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Pero hablando y andando con el Señor me dice: quiero que hagas esto. Y hay que hacerlo. Porque hemos rendido nuestra voluntad a la voluntad de Él. Y esto lo vamos aprendiendo en la comunión con el Señor. Tuvo la luz del cielo y ahora le mira a Ananías fijamente y le dice: el Dios de nuestros padres te ha escogido. Y dice: para que conozcas su voluntad. No es que le va a entregar y ya está. No, él va a tener que aprender ahora. Y todos sabemos cuál fue el aprendizaje del apóstol Pablo. Cuántas cosas él tuvo que dejar y cuántas cosas tuvo que pasar. Y especialmente cuánto tuvo que padecer por el nombre de Jesús. Pero él dijo: todo lo que es ganancia para mí, lo cuento como pérdida o como basura. ¿Pero por qué él llegó a decir eso? Porque él conoció la voluntad de Dios. Y dice: para que veas al justo. Otra vez, cuando leemos en Corintios que dice: y por último se me apareció a mí, ¿no? Y acá dice: para que veas al justo. Y nosotros podemos ver, cuando cantamos nosotros el salmo que dice: para contemplar
la hermosura de Jehová. Cuando en espíritu llegamos a su misma presencia. Qué hermoso. Parece que en ese momento queremos que venga el Señor ya, porque está todo bien, porque parece que está todo juzgado, porque hay un gozo indecible que es del Espíritu Santo en nuestra vida. Y dice para que veas. Así también dijo Juan, lo que hemos visto, lo que hemos oído y lo que han palpado. Nos apropiamos del Señor, no solamente de oídas, sino llegamos a ver cuán real es Dios en nuestra vida. Dice acá el versículo, y oigas la voz de su boca. Tenemos que aprender, hermanos, a escuchar la voz del Señor. A veces pensamos que un hermano tiene que hablarnos, y puede ser. A veces Dios nos habla por la palabra. Y a veces sentimos dentro de nosotros esa nueva creación que nos está hablando a través del Espíritu Santo. Por eso es tan importante recibir el Espíritu Santo. Tenemos que orar por aquello. Yo me acuerdo cuando éramos jóvenes y los hermanos que tenían el Espíritu Santo se preocupaban por los jóvenes para que reciban el Espíritu Santo. Y esto debe ser también hoy. A veces en algunas iglesias dice, no, los jóvenes tienen su reunión, pero no oran por el Espíritu Santo, no ministran la palabra. Y los hermanos ensayaban por nosotros. Bueno, vas a hablar 5 minutos la palabra. Y bueno, este es un púlpito grande, ¿no? Pero a veces cuando la primera vez tomé así, y movía todo el púlpito. ¿Por qué? Porque aprendemos el temor. No es cualquier cosa. Y después entendemos qué maravilloso que es Dios, que ha puesto su gracia en nosotros para que nosotros podamos hablar a otro. Entonces dice, para que oigas la voz de su boca. Qué lindo es cuando el temor de Dios toma nuestras vidas. Dijo el apóstol Pablo un día, dice, estoy con temor y temblor delante de ustedes. Algunos no tienen ni temor al templo, no tienen temor ni a la presencia del Señor. Yo creo que no hay necesidad que el pastor diga que no estén los celulares abiertos, porque estamos en culto delante de Dios y dejamos todo de lado. No solamente porque cantamos que nos olvidamos de nosotros mismos, sino porque al entrar por sus atrios entramos a la misma presencia del Señor. Y necesitamos aprender a oír la voz de su boca. Yo le digo a las jóvenes solteras, busquen muchachos que teman a Dios. Si no teme a Dios, no lo acepten ni como amigo, le digo. Porque muchos juegan pensando que está todo bien y el tiempo es corto. Tienen que buscar hombres que tengan temor de Dios. Y a los varones les digo, busquen jóvenes que tengan temor al Señor. Porque toda la belleza pasa, pero la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Va a ser buena esposa, buena madre para sus hijos, buen testimonio como hija de Dios. Pero ¿cómo vamos a ver el temor si no aprendemos a oír la voz de Dios? Para que oigas la voz de su boca. Entonces ahora el propósito de Dios en la vida de Pablo va a cambiar. También hay otra porción que cuando Dios le manda a Ananías y le dice, anda a hablarle a Saulo, pero no, ese tiene autoridad. Y dice, ve, porque él va a aprender cuánto ha de sufrir por mi obra. Porque instrumento escogido me es este.
Algunos hermanos, Dios los está llamando. Y tienen miedo de decirle al Señor, heme aquí. Y hablando con un hermano que creo que ya es la tercera vez que el Señor le está llamando, y como tengo mucha confianza, le digo, hermano, ¿por qué le tenés miedo al Señor? ¿Por qué no le decís, heme aquí? Y él me miró y dice, si el Señor quiere que esté 100% con Él, ¿qué hago? Y me dio gracia su respuesta, pero había sido que no entregó todo al Señor todavía. La misma respuesta de nosotros, nuestro mismo hablar, delata lo que hay en nuestro corazón. A veces le decimos al Señor, Señor, yo me entrego todo a ti, me rindo. Después el Señor dice, bueno, quiero que esté 4 horas orando. No, es mucho. Y sí, es verdad, es mucho. Porque los discípulos, dice Jesús, ni 1 hora pudieron orar conmigo. Pero cuando nosotros estamos ahí decimos, Señor, voy a estar toda la vida contigo. Y después empezamos a contar y no me queda tiempo para Dios. Tengo que estudiar, tengo que trabajar, tengo que atender mi familia, mis negocios. Y no hay tiempo para Dios. ¿Será que no hay tiempo o no hacemos tiempo? ¿Cómo podemos aprender a oír la voz de Dios cuando no tenemos tiempo para Él? ¿Y cómo Dios va a manifestar su propósito en nuestras vidas si nosotros no nos inclinamos a Él para oírle? Vamos a mirar en el Evangelio de Juan. Capítulo 6. Y el versículo 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ese es el testimonio del Señor Jesucristo. Descendió del cielo no para hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre. Él había entregado todo, dijo, he aquí vengo a hacer tu voluntad, y él no se arrepintió. Aunque antes de ir a la cruz él dijo, Padre, pasa de mí esta copa, mas no sea mi voluntad, sino la tuya. Y era difícil lo que iba a pasar el Señor, porque Él estaba en humanidad. Y esa criatura que ellos habían creado, decía, crucifícale, crucifícale. Y aceptaron a un malhechor que sea suelto, y Jesús no. Y todo eso Él sabía. Pero Él dice, no descendí para hacer lo que yo quiero, sino descendí del cielo para hacer la voluntad de aquel que me envió. Y el Señor nos llama. Estaba escuchando un himno que habíamos cantado en la escuela. Dice, Dios está buscando obreros hoy. Y faltan obreros de valor. Faltan obreros que amen la gracia, que no se conformen con cualquier cosa, sino que amen la gracia de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Esta doctrina, este mensaje que vino del cielo. Jesús dijo, voy a dejar mi voluntad de lado. ¿Y cómo sabemos cuando estamos ejerciendo nuestra voluntad o la voluntad del Señor? A veces expresamos, a mí me gusta así. A mí me gusta el culto corto, dice un hermano. Y otro hermano le dice al pastor, a mí me gusta que la palabra sea larga. ¿Y cómo va a llenar los deseos un pastor a la congregación? Pero qué lindo es cuando entramos y decimos, el Señor hoy va a hablar. No importa el instrumento, el Señor va a hablar. Si es corto, si es largo,
Yo creo que los mensajeros de la gracia, al menos no escuché todavía, que alguno haya estado hasta el amanecer como el apóstol Pablo predicando. Y que alguno se cayó de dormido. Bueno, algunos dormidos hay en la iglesia, ¿no es cierto? Pero bueno. Pero, ¿cómo a veces queremos que el culto sea chiquito, cortito? Porque estamos apurados. Y termina el culto y después hay 2 horas que hablamos, no sé ni de qué. Estoy mostrando, hermano, cuál es la voluntad de Dios. Si nos ponemos de acuerdo con Él, si en nuestro corazón, espíritu, alma y cuerpo, tenemos esta vamos a decir, conexión completa de decir, hoy voy a la presencia de Dios. Mi cuerpo va a estar preparado y vestido para honrarle a Dios. Mi alma va a estar sujeta en sus pasiones, sus deseos. A lo mejor algunos dicen, ay, me gusta estar en la pileta. No, vamos a ir a pasar calor. Acá estamos lindos todos. Usted se llega a ir a donde nos congregamos nosotros y tenemos un solo ventilador que hace ruido. Pero los hermanos están ahí 2 horas y no se queja nadie. Algunos se queja y los miramos así. Porque yo digo, si usted se queja, hermano, ore más. Porque el Señor nos va a dar algo más. Hermano, a veces tenemos tantas comodidades y no somos agradecidos. Teniendo comodidades, no nos interesa oír la voz del Padre. Que Dios hable realmente a nuestro corazón. Nos habla a través de las alabanzas, a través de la oración, a través del testimonio, a través de su palabra, que pueda tocar nuestro corazón. ¿Por qué estamos aquí? ¿Será que vinimos de casualidad o será que Dios nos trajo? Vamos a mirar en el primer libro de Crónicas. Un ejemplo. ¿Y qué es lo que quiero mirar en este ejemplo? El ejemplo de David y Salomón. A veces, aún en las alabanzas, aún sin hacer nada queremos juzgar o decir o proponer cosas sin orar. Y hemos visto el ejemplo de Pablo, cómo Saulo tenía propósitos, parece fundados, en su celo a Dios, pero Dios no estaba de acuerdo con eso. Él ya había mandado a su Hijo Jesucristo, así que Él le derribó y le dijo, ahora vas a conocer mi voluntad. Vimos también el ejemplo de Jesús en un solo versículo, que Él vino para hacer la voluntad del Padre y no la de Él. Y vamos a mirar ahora, por ejemplo, en el capítulo 28 del primer libro de Crónicas, versículo 2. Y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo, oídme, hermanos míos, y pueblo mío, yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová, y para el estrado de los pies de nuestro Dios, y había ya preparado todo para edificar. Acá vemos a David teniendo un propósito. Él miró, consideró, dice todo lo que tenía, y dice, ¿cómo puede ser que el arca de Jehová tiene que estar en un templo? Voy a hacer un templo. Y habló con Dios y Dios dijo, versículo 3, mas Dios me dijo, tú no edificarás. Tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has
derramado mucha sangre. ¿Dónde está David, aquel que me ha encontrado un rey conforme a mi corazón? Dice. Y aquel que peleó las batallas de Jehová. Y ahora tiene un buen propósito. Él quiere un templo para que el arca de Dios y sus pies, dice, estén ahí. Y parece todo bueno. Pero ¿qué dijo Dios? Tú no edificarás casa a mi nombre. Y si bien esto está contando David, fue tan real. Él habló con Dios y Dios le dijo, no vas a edificar tu casa para mí. Ahora, hermanos, cuando nosotros queremos hacer algo y alguien de parte del Señor dice, hermano, no haga, hermana, no haga, ¿qué hacemos? ¿Hacemos igual o lo tomamos de parte del Señor? Somos obreros, trabajamos con hermanos en la obra del Señor. Y a veces qué difícil para los obreros, dije al principio, dar gusto a los deseos de los hermanos. Y a uno le gusta un arreglo floral de una forma y el otro dice, no estoy de acuerdo con esta forma. A uno le gusta que entren todos a cantar los jóvenes, otro no quiere que cante los jóvenes. Y así, y no, el culto es para Dios, hermano. Y nuestra vida depende de Él. Y dice acá David, Dios me dijo, no edificarás casa a mi nombre. Y le dio el porqué también. Hermanos, si nosotros aprendemos a escuchar la voz de Dios, vamos a saber las cosas que son del alma, las cosas que son emocionales. A veces demasiado queremos hacer y no estamos obedeciendo a Dios. Dios tiene una forma delicada. Él quiere que hablemos de una forma, que nos presentemos con humildad delante de Él y que aceptemos su voluntad. Versículo 4 dice, pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre, para que perpetuamente fuese rey sobre Israel. Porque a Judá escogió por caudillo, y de la casa de Judá a la familia de mi padre, y de entre los hijos de mi padre, se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo Israel. Él no decayó, no dijo, él está diciendo, Dios ya me dio un privilegio. Yo ya conocí lo que es pelear por el Señor. Y de entre todos mis hijos, que Jehová me ha dado muchos hijos, dice, eligió a mi hijo Salomón, para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Y me ha dicho Salomón tu hijo, él edificará casa y mis atrios, porque a éste he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Y a veces cuando hay desavenencias en el cuerpo del Señor, por no decir en la congregación, y algunos dicen, ¿y por qué este? ¿Y por qué el pastor le hace dirigir siempre a ella o a él? ¿O por qué no me deja dirigir a mí? Y así empiezan los pequeños roces, los pequeños problemas. A veces va una hermana con todo amor a decirle, hermana, sujetá a tu niñito. ¿Y por qué no ves su nieto? Dice. Y no aceptamos del Señor. El domingo pasado escuchamos una predicación y el hermano preguntaba, ¿alguien oró alguna vez diciéndole a Dios, dame prudencia? Yo pensé, digo, la verdad que nunca se me ocurrió. Pero necesito prudencia. Porque si usted es prudente, hermano, ¿sabe cuántos problemas se evitaría? Y hay ejemplos. Cuando Ana oraba al Señor y lloraba y no sabía ni lo que estaba diciendo, sino que murmuraba. Elí, que era el sacerdote, ¿qué le dijo?
oh hija de Israel, cuánto has derramado lágrimas delante de tu Dios. No, le dijo, ¿por qué no digiere tu vino? Le trató de borracha. ¿Y qué dijo Ana? Dijo un pastor, haceme un análisis de alcoholemia, ¿no? O como hay ahora, se sopla. No, hermano, ella dijo, no, Señor mío, qué respeto, qué prudente. A veces somos avergonzados de nuestra rapidez de juzgar, de hablar. Gracias a Dios. Le digo a los jóvenes, Dios eligió a Salomón. Y estábamos hablando del reinado solamente. Me dice un joven, hermana, lo estudié a Salomón. A pesar de que él fue el más sabio, ¿usted sabe los desastres que hizo? Fue con los ídolos, se me fue para el otro lado. Y le digo, hermano, todo cuando estudiamos cada capítulo, por eso decimos, en este capítulo es tipo y sombra, no es la vida. Es igual cuando Hebreos dice, considerad al pastor, ¿no dice así? ¿Se acuerdan ese versículo? No estaba en mi estudio, pero vamos a leerlo. Vamos a leer este versículo. Hebreos capítulo 13, versículo 7. Dice así, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Y gracias a Dios que habla de muchos pastores. ¿Y usted cuántas veces escuchó pastores hablando a su vida? Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. El resultado de la conducta es algo que ya terminó. ¿Sí? Y muchos dicen, y yo voy a hacer lo mismo que hizo el pastor fulano. No, no dice que haga lo mismo. Imite la fe. Si usted considera que su pastor ha obrado en la fe de Dios y el resultado trajo la gloria a Dios, imite su fe, porque va a imitar la palabra de Dios. Algunos miran los pastores, y hizo así, así, y entonces nos quedamos juzgando nomás, no hay provecho, y seguramente que nos quedamos en el camino. Que Dios nos ayude. Así que podía haber dicho, pero Salomón era de la mujer que le hizo matar David al marido. Pero dice, yo lo elegí a Salomón, Dios, y él me va a construir un templo. Aceptar los propósitos de Dios. Aceptar que Dios lo quiere así. Es andar con Dios. Y ojalá cada uno de nosotros podamos caminar de tal manera con el Señor que podamos desaparecer en un abrir y cerrar de ojos, haciendo su voluntad. Gracias a Dios. Así que vemos acá el ejemplo de David. Dice el versículo 9 de este mismo capítulo de Crónicas, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Mira pues ahora
que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. Qué lindo. Qué lindo es meditar en la palabra. Hijo mío, podemos escribir nuestro nombre acá. Reconoce al Dios de tu Padre, dice. Sírvele con corazón perfecto. Por algo dice la palabra, hijo mío, dame hoy tu corazón. Y se lo tenemos que entregar cada vez que veamos que hay algo malo. Señor, te doy mi corazón, no puedo perdonar, no puedo avanzar. Señor, te entrego mi corazón. A veces la voluntad que Dios nos muestra es difícil. Qué lindo es saludar al que amamos, pero ir a saludar al que no nos ama, qué difícil. Pero si es la voluntad de Dios, qué victoria. Porque hay uno que va a ser avergonzado y es el enemigo. Aquel que pone discordia entre hermanos. Dice con corazón perfecto, con ánimo voluntario. Parece como que estamos leyendo las cartas del apóstol Pablo. Porque Jehová escudriña los corazones de todos. ¿Y qué es escudriñar, hermano? Mirar con atención. Y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás. Vamos a buscarle al Señor. Vamos a decirle, Señor, yo quiero hacer muchas cosas para ti, pero quiero estar en tu voluntad. Muchos tuvieron que dejar trabajos que no tenían honra para Dios y pensaron que iban a empobrecer, pero aceptaron la voluntad de Dios y se enriquecieron en el Señor. Y Dios nunca les hizo faltar nada. A veces tenemos miedo de aceptar, pero si vamos en las manos de Dios, vamos a ir seguros, vamos a ir tranquilos. Gracias a Dios. Hay un ejemplo más que vamos a dar rápidamente en el libro de Esdras, porque hay otro peligro. Cuando ya sabemos lo que tenemos que hacer, como el testimonio del apóstol Pablo, cuando él da su lista de testimonios, y él dice, peligro de mi nación, peligro de adentro, peligro de afuera, peligro entre falsos hermanos. Y qué doloroso es cuando nos encontramos con falsos hermanos, porque trae pérdida. Y en este libro de Esdras capítulo 4, y vamos a ver nomás lo que quiero mostrar, no vamos a estudiar ni los nombres, ni vamos a entrar en el estudio de Esdras, ¿no? Dice acá el versículo 4, el capítulo 4, versículo 1, oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas, y le dijeron, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios. Y a él ofrecemos sacrificio desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir acá. Hermano, a veces ya tenemos el propósito de Dios. Dios quiere que nosotros le sirvamos de alguna manera y ya tenemos en claro que Dios quiere que haga esto. Y viene alguien para molestar. Y dice acá, aparecen y le dicen, nosotros también vamos a edificar. Pero ellos no fueron llamados para edificar, hermano. Si usted no ha sido llamado para ser pastor, no critique a los pastores. Ore. Si usted no ha sido preparado para la música, no hable de los músicos. ¿Qué le parece? Yo empiezo a decir esta guitarra, esta cuerda, y no sé nada. Toque, hermana Isabel, usted, y no sé. ¿Cómo voy a criticar? Va a haber errores, claro que sí, porque somos humanos. Pero a veces nos enojamos por pequeñeces. La gracia de Dios se ha manifestado para todos, hermanos. El que quiere trabajar, Dios le va a dar trabajo.
Pero Él necesita, y mira primero el corazón, y mira la voluntad quebrada. ¿Qué es voluntad quebrada? Que va a aceptar lo que Dios quiere y no lo que Él quiere. Si viene alguien que ha matado a alguien, ¿sí? Y dice Dios, háblale de la salvación. ¿Usted le va a hablar de salvación? ¿O va a decir, este tiene que morir? ¿Va a estar en la ley? En Buenos Aires un muchacho mató a su novia, impío, porque eso es lo que hace el diablo, y se ensañó apuñalándole muchísimas veces. Y fue condenado y fue a la cárcel y se convirtió. Y el papá de la chica dice, ni el evangelio le tiene que perdonar, porque ese tiene que morir de la misma forma que murió mi hija. Y hablamos, ¿qué hacemos nosotros? Pensamos, este es tan bueno, dice, que tiene que recibir al Señor y tener vida eterna. Este es tan malo que se muera nomás. ¿Ese es el evangelio? ¿O el evangelio de salvación es para todos? Entonces ahí es donde tenemos que aceptar para qué Dios nos llamó. ¿Por quién vamos a orar? A veces pensamos, este no merece que le vaya a orar, pero es la voluntad de Dios. Y Dios hace muchas cosas, pero ve nuestra obediencia. Mire cómo dice este versículo, hermanos. Edificaremos con vosotros, porque como vosotros